todos, a todas, en nombre de Dios y de la patria, damos inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. Pilar, ¿tenemos cuenta? Sí, Presidenta, tengo algunos documentos que dar cuenta. El primer documento es el presentado por las observaciones, o veto, presentado por el Presidente de la República al proyecto de ley que establece trabajo a distancia para cuidado de niños en caso de pandemia, para que usted decida en qué momento lo ponemos en tabla. También llegó una comunicación de la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud, en que ellos solicitan que se coloque en tabla, cuando lo decida la Presidenta, así lo dicen ellos, el proyecto de ley relativo al fuero laboral y descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud. Al respecto también pide audiencia para cuando se coloque el proyecto en tabla la abogada representante de la Confederación FENAT Nacional respecto del mismo proyecto. También llegó una comunicación de la Cámara Chilena de Alimentación, gremio que representa empresas concesionarias que participan en los programas de alimentación financiados por entidades públicas, y ellos solicitan ser recibidos por la Comisión. Ellos enviaron esta solicitud después de la sesión que hubo respecto de esa materia. Llegó también una comunicación del director de la OIT para el Cono Sur, señor Fabio Bertranó, en que invita a la comisión, a los integrantes de la comisión, al Seminario Internacional Reforma de Pensiones, Caminos para Avanzar con Diálogo Social, dice. Un ciclo de exposiciones internacionales acompañadas de mesas de trabajo para conocer los procesos de reforma de pensiones de Francia, Uruguay y España, que se realizará entre el 1 y el 3 de septiembre. Y por lo tanto solicita la participación de la presidenta de la comisión y además que se nomine a 2 integrantes más para que participen en alguno de estos días que ellos mencionan, entre el 1 y el 3 de septiembre próximo. Es una actividad vía Zoom. Y finalmente llegó una comunicación para poner en conocimiento de la Comisión de la Alianza de Trabajadores del Comercio, ATCOMER, respecto al lanzamiento de su campaña Cierre del Comercio a las 19 horas. Y respecto de ese tema está vinculado, también doy cuenta que llegó a nuestra comisión un proyecto de ley iniciado en moción del senador Guiller, que modifica el Código del Trabajo en lo relativo al horario de cierre de comercios y servicios de atención directa al público. Nada más, Presidenta. Gracias, Pilar. Hay varias cosas. Lo primero, quería comentarles el proyecto de descanso compensatorio. Yo me había comprometido y lo he señalado en varias oportunidades, terminando el proyecto que vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, esta modificación a la ley de inclusión, poder iniciar la tramitación, pero podríamos la próxima sesión partir con audiencias ahí a la Confusam y a la FEMPRU como en el inicio de la tramitación del proyecto. Les quería sugerir eso, independiente de que hoy día no vamos a terminar probablemente de votar las indicaciones. La idea es que las revisemos. Entiendo que hay algunas cosas donde se requiere patrocinio del Ejecutivo y nos va a quedar algo para votar, pero que lo podemos hacer la próxima sesión. Eso sobre ese proyecto. Lo segundo es sobre la invitación de la OIT. Yo estuve conversando con Fabi Bertronú. Me parece súper interesante lo que están haciendo, además en un esfuerzo muy, como podría decir, muy serio de generar un espacio de diálogo social en torno a la reforma de pensiones y conocer también las mejores experiencias que hay en esta línea en otros países. Entonces le pediría a los colegas el que puedan revisar y ojalá comprometer nuestra agenda para poder participar. Ahí, Pilar, yo le había pedido a Hugo Cifuentes que nos ayudara a coordinar, que está trabajando también en esto, o sea, que hiciera de nexo con la Paula Benavides y con la gente de la OIT, pero nos plantean 2 personas. Yo en esto lo que les dije es que iba a extender la invitación a todos, pero entiendo que sí, por la modalidad de trabajo que tienen pensado que es de taller, la idea es que si nos comprometemos a participar podamos estar en el bloque de tiempo que está contemplado. Entonces les pediría a los colegas que puedan revisar eso.
Y lo tercero, Pilar, ¿nos podrías ilustrar de cuál es el contenido del veto que se presentó al proyecto Sí. del teletrabajo para padres y madres? Sí, Presidenta. El veto del presidente son 2 observaciones. Sí, se lo podemos proyectar inclusive. A ver, el texto aprobado por el Congreso Nacional, un artículo único que agrega un artículo 206 bis nuevo al Código del Trabajo. Ese artículo 206 bis, que ahí lo vamos a proyectar, pero voy a leerlo igual, Presidenta, en sus primeros incisos, inciso primero y segundo, establece que si la autoridad declarare estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña en etapa preescolar la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, en la medida que la naturaleza de sus funciones lo permitiere sin reducción de remuneraciones. Bueno, el Ejecutivo presenta su primera observación justamente para suprimir la expresión o una alerta sanitaria. O sea, el Ejecutivo sugiere que en el caso que se declare estado de catástrofe por calamidad pública y no por una alerta sanitaria, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa, el empleador deberá ofrecer al trabajador la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Lo mismo en el inciso segundo, si la autoridad declarara estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública o una alerta sanitaria, propone eliminar esa expresión, con ocasión de una epidemia o pandemia a causa de una enfermedad contagiosa y adoptar medidas que impliquen el cierre de establecimientos de educación básica o impidan la asistencia a los mismos, el empleador deberá ofrecer al trabajador que tenga el cuidado personal de al menos un niño o niña menor de 12 años que se vea afectado por dicha circunstancia, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Ese es el contenido de las observaciones del presidente de la República respecto a este proyecto aprobado por el Congreso Nacional. Si les parece a los colegas, lo dejamos para votarlo en la próxima sesión, porque no está incluido en la cuenta de hoy día. Yo tengo mi opinión formal, lo podría al tiro, pero para seguir los procedimientos como corresponden y para que todos los colegas lo puedan ver. Eso por mi parte respecto a la cuenta. Le ofrezco la palabra a los colegas. Si alguien más quiere plantear algo. Senadora Muñoz. Gracias, Presidenta. No es sobre la cuenta, es sobre un tema que ya planteé anteriormente en relación a poder poner en tabla el debate del proyecto de las 40 horas. Yo creo que hemos mantenido como comisión un largo silencio sobre este tema, está aprobado en general. Entiendo que es un proyecto de artículo único que podríamos empezar a discutir al menos para replantear el debate, que creo que es importante dada la experiencia que tenemos de lo que ha sucedido con las jornadas laborales en medio de la pandemia. Sería muy importante poder volver a conversar no tenerlo guardado, porque lo tenemos ya como 2 años guardado, archivado, que prácticamente acá en la comisión. Y a mí me importa mucho que podamos volver a discutirlo, a conversarlo, Presidenta. Le solicito que lo vamos a poner en tabla en las próximas sesiones. Ok, senadora. Solamente señalar que hay varios temas. Yo lo que le pediría ahí a la Pilar es ver si además del de 40 horas hay otros proyectos que tengan que ver con jornada también. Ya. Para que los podamos ver en conjunto. Pero no hay un problema con su solicitud en la medida en que no es cierto que vayamos avanzando también en los otros temas. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. 2 temas distintos. Uno es una pregunta. En el tema del seminario de la OIT, ¿qué significa participar? Quería saber eso. ¿Es participar en una mesa redonda en que uno va a tener que estar 7 horas participando así y sería lo responsable si es que uno se inscribe? ¿O es simplemente un oyente que puede hablar o no hablar, pero que es más o menos libre? Quería si podían dar algún detalle sobre ese aspecto. Y lo segundo tiene que ver con el veto, con este veto supresivo que acaba de dar cuenta la Secretaría. Como está el subsecretario Arap ahí
escuchando muy atentamente. Este tema, yo en mi memoria, algo lo discutimos en su momento, qué es lo que significaba la alerta sanitaria. Yo sé, porque me ha tocado conversarlo con algunos de los ministros, que el concepto de alerta sanitaria parecía ser o parece ser extremadamente amplio y no es tan parecido a la pandemia que estamos viviendo. Entonces, yo entiendo cuál es la aprensión que tiene el gobierno, sé también cuáles son las cosas que se dijeron en la comisión. Entonces, independiente de dar los argumentos, quizás sería bueno sugerirle al subsecretario, de repente, alternativas, no solamente los supresivos, sino que alternativas en cómo podríamos tener una redacción que se haga cargo de las aprehensiones que puede generar la expresión alerta sanitaria, para que efectivamente, salvo que alguno lo piense así, pero, no sé, virus sincicial cada año, bueno, entonces es técnicamente una alerta sanitaria y por tanto todo el mundo o mucha gente para la casa con los trastornos que eso genera. Entonces, quizás sea bueno ahí darle alguna vuelta, opciones, en fin, para no ir a un sí y un no, así tan puro y simple, sino que ver si podemos encontrar una redacción que sea más afinada en ese tema. Eso, Presidenta. No sé si, Pilar, tienes tú el programa de lo de la OIT. Yo entiendo que es un taller en que la idea es que participemos, pero que no es tan extenso como todo el día, sino que es posible. Presidenta, lo que enviaron no dice sí horario, ese es el único problema. Lo que sí dice es que cada día de seminario, porque eso es el 1, el 2 y el 3 de septiembre, cada día de seminario y mesa de trabajo contará de 2 secciones, de 1 hora cada una. La exposición de una experiencia internacional de diálogo y participación, y luego otra hora con la correspondiente mesa de trabajo y de conversación entre los participantes nacionales. Yo digo, no dice la hora porque no dice a qué hora empieza esto, pero lo que sí aclaran es que cada día contará con 2 secciones de 1 hora cada una, o sea, son 2 horas por día. ¿Y los días, Pilar, eran? 1, 2 y 3, o sea, miércoles, jueves y viernes próximos, o sea, de la próxima semana. 2 horas y el café intermedio. Me imagino. Creo que es solo Zoom, pero bueno. Sí. Y para mayor información dice que contará con las exposiciones de don Pierre-Louis Bras, presidente del Consejo de Orientación de Retiro, me imagino que es, de Francia, don Rodolfo Saldaín, presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social de Uruguay, y del señor Valeriano Gómez Sánchez, exministro de Trabajo y Migración de España. Entonces, vamos a ir. Estoy preguntando yo bien en qué horario está fijado, pero son 2 horas y el compromiso en realidad lo que me pidieron es en el taller que podamos participar, que entiendo que no es un taller tan masivo, ¿ya? Por eso insisto en poder reservar ese espacio a los que se puedan comprometer. Pero quedamos ahí con Pilar y con Hugo para que puedan chequear efectivamente sus agendas y entiendo que además no era la idea que participáramos todos los días, sino que al menos uno de nosotros cada día, en cómo estaba, sí, por lo menos lo que me recuerdo que me planteó Fabio. Entonces, queda Pilar ahí a cargo de eso. Perfecto. Y no sé si el subsecretario Arap quiere hacer algún planteamiento respecto del veto. Yo quiero anticipar que yo soy contraria al veto, o sea, me parece que es una ley que está aprobada, eso lo discutimos largamente, tomamos una opción, o sea, entonces más bien soy partidaria de tramitarlo pronto y tendrá el gobierno siempre y los colegas la posibilidad de presentar un proyecto alternativo y no tengo ningún problema que en su momento se ha visto y ponerlo en tramitación. Presidenta, sí, Presidenta, bueno, muy buenas tardes, saludarla a usted, saludar a los miembros de la comisión. Yo estaba tomando nota atentamente, Presidenta, este es un proyecto, ustedes lo saben, lo tramitó en su momento el subsecretario Pedro Pizarro, lo hablé con él hoy día temprano a propósito del
del veto que se presentó. El subsecretario Pizarro me señaló que apenas se ponga en tabla, él va a estar disponible, obviamente, a tener la discusión y plantear los argumentos. Me parecen muy atendibles por su parte, Presidenta, y por su intermedio lo que nos planteaba el senador Galilea. Así que, Presidenta, por parte nuestro como Ejecutivo, obviamente el compromiso a poder revisar este tema. Yo voy a conversarlo personalmente con el subsecretario Pizarro, que es quien ha liderado, ¿cierto?, y participó activamente en la tramitación de este proyecto de ley, y por lo tanto puede tener mayor antecedentes respecto del veto y de lo que eso significa, y obviamente toda la disposición que siempre hemos tenido a poder avanzar en esto. Así que tomé nota, Presidenta, muy atentamente de la propuesta, ¿cierto?, del senador Galilea y también de los comentarios que usted ha realizado, y la disposición, obviamente, apenas se convoque a sesionar sobre este tema, el subsecretario Pizarro o en su efecto, obviamente, el ministro Melero van a participar de la sesión, Presidenta. Bueno, usted, como siempre, también está gentilmente invitado a esa discusión, subsecretario. Bueno, estaremos. Gracias, Presidenta. Bueno, yo que pensaba que el subsecretario Arap era experto en todo. No, es que yo soy muy respetuoso de las competencias de mis colegas, entonces Por el proyecto no lo tramité yo, prefiero ser obviamente prudente en términos de quién participó de la estrategia legislativa. Así que siempre muy prudente, pero disponible a aportar cuando la comisión lo estime pertinente. Uh-huh. Bueno, quedamos en todo caso con el tema para la próxima sesión y yo creo que lo podemos despachar relativamente rápido. Pasamos entonces, Pilar, si no hay otro tema. Sí, Presidenta. Previa, pasamos a nuestra tabla. La tabla de hoy día, entonces, es dar inicio a la discusión en particular del proyecto de ley en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez, boletines refundidos, un mensaje del Ejecutivo y una moción de las senadoras señoras Goich, Muñoz y Van Rieselberghe y de los senadores señores Galilea y Letelier. Presidenta, tenemos un comparado que tiene, al final son 24 indicaciones. Aquí hay que explicar que se aprobó en general este proyecto y la comisión no decidió, no acordó un solo texto respecto de esta materia, porque ambas, tanto el mensaje como la moción, contienen propuestas que se pueden ir revisando en conjunto con las indicaciones y de ahí va a surgir el texto final, ¿cierto?, que se va a proponer a la sala en su momento. Entonces, en primer lugar, tenemos la indicación de las senadoras señoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier para agregar en el artículo 2 del Código del Trabajo un inciso quinto nuevo. El artículo 2 del Código del Trabajo es un es un texto que reconoce la función social que cumple el trabajo, regula o establece que las relaciones laborales deberán siempre fundarse en un trato compatible con la dignidad de la persona, y ahí vienen una serie de regulaciones, ¿cierto?, sobre los actos de discriminación, de acoso, etcétera. Y entonces la indicación propone agregar este inciso dentro de estos principios de dignidad de los trabajadores y de las trabajadoras y de la no discriminación, referido precisamente a la materia de la inclusión laboral. Dice, las personas, instituciones o empresas que ofrezcan empleo deberán realizar los ajustes necesarios para adecuar sus mecanismos, procedimientos y prácticas de reclutamiento y selección de personal en todo cuanto se requiera para resguardar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad que participen en ellos. La infracción de ese principio constituye un acto de discriminación. Esa es la primera indicación, Presidenta. Sobre la indicación, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta. La verdad es que hay 3 indicaciones que dicen un poquito, son bastante parecidas, ¿cierto? Está esta indicación que estamos conociendo por su intermedio de la senadora Muñoz, senadora Proboste y el senador Letelier. Hay una indicación suya también, Presidenta, que también bastante relacionada,
y hay una indicación del Ejecutivo. Nosotros, Presidenta, traemos, y lo podemos ver más adelante cuando se vea la indicación del Ejecutivo, una propuesta alternativa que es incorporar a la indicación del Ejecutivo aquello que señala tanto la indicación suya como esta indicación que estamos conociendo relativa a a realizar los ajustes necesarios para adecuar los mecanismos, procedimientos al momento de la incorporación de personas con discapacidad, que es algo que no tiene la indicación original del Ejecutivo, que nos parece que es bastante razonable. Yo aquí, no sé si lo de la subsecretaria Candia, pues, estamos coordinados, pero obviamente ella puede aportar y complementar mucho más, o el director del Senado y lo que yo estoy diciendo, pero la propuesta nuestra, Presidenta, es en la indicación del Ejecutivo que viene más adelante, incorporar estos elementos, tomando obviamente en consideración tanto la indicación suya como la indicación que estamos conociendo ahora. Así que ahí traemos una propuesta alternativa, Presidenta. Ya. Pilar, en términos de procedimiento, no sé si vemos al tiro las otras. Como usted diga, Presidenta, lo que sí me gustaría que el Ejecutivo me dijera cuáles son, porque nosotros no encontramos esa indicación que él está diciendo relativo a este tema específico. Está, Pilar, en la página, yo tengo la página 10 y 11 del comparado, si es que tenemos el mismo comparado. A ver, espéreme. Es el punto, la indicación 4. Indicación 4, letra A del Ejecutivo. Sí, pero ahí ustedes proponen reemplazar en el artículo 157, ¿eso estamos hablando? 154, número 7. No, estamos con distintos documentos, parece. A ver. Indicación, texto, mensaje Presidente de la República. Estamos hablando del mensaje, ya. Sí, del mensaje. Correcto, ya. Entonces, página 10, ya, perfecto. Ya, respecto de esa materia, entonces, el Ejecutivo, en su texto, que es uno de los refundidos, pero yo decía, mejor, Presidenta, vamos en orden o vamos viendo primero las indicaciones, porque esto va a provocar, bueno, no sé. Confío ahí en tu experiencia para irnos ordenando, Pilar. O sea, mi experiencia siempre dice que hay que ir hoja por hoja del comparado porque es la única manera. Es la única manera. Sí. Entonces podemos dejar consignado que están relacionados con la otra. Yo entiendo que lo que deberíamos no hay ningún problema. Podemos volver cuando lleguemos ahí, volvemos a la primera indicación que está relacionada, según el Ejecutivo, con la propuesta de ellos mismos. Sí. Yo entiendo que en eso compartimos el contenido y probablemente lo que tenemos que buscar es la forma refundida para la mejor redacción. Exacto. Sí, Presidenta, si me permite, nosotros lo que hacemos en el mensaje del Ejecutivo, traemos una propuesta alternativa que es incorporar una frase adicional para hacernos cargo de cierto de accesibilidad y de ajuste necesario que hace tanto la indicación suya como la indicación de la senadora Muñoz, Proboste y Letelier. Así que, bueno, si quieren, cuando lleguemos a ese momento, lo vemos, pero es básicamente eso, ¿ya? Y por lo tanto, reiterar que compartimos el fondo de la indicación presentada, pero la incorporamos en el texto del mensaje que creemos que es más ordenado y que recoge al final el mismo espíritu. Y que lo coloca en otro artículo, sí, del Código. Porque esto es en el artículo 2. La indicación de la senadora Muñoz, del senadora Proboste y del senador Letelier es para agregarlo en el artículo 2 del Código. Bueno, en la página 6 del comparado tenemos el texto del mensaje del Presidente de la República en que proponen agregar en la denominación del título 3 del libro primero, ¿cierto?, relativo al reglamento interno y la inclusión laboral de personas con discapacidad, el Ejecutivo propone agregar y o asignatarias de una pensión de invalidez. Y hace lo mismo en el texto de este mismo artículo, en el texto del artículo 154, que está dentro de este título, en el número 7, donde se establece
uno de los contenidos del reglamento, ¿cierto?, las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado, agregar luego de trabajar con discapacidad, o asignatario de una pensión de invalidez. En todo caso, respecto de este tema, la senadora Muñoz y Proboste y el senador Letelier proponen reemplazar el número 7 del artículo 154. Presidenta, primero entonces ver la propuesta del Ejecutivo de agregar en el título, la denominación del título tercero del reglamento interno y la inclusión laboral de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Eso es lo primero que tendría que resolver la comisión. Le damos la palabra al Ejecutivo sobre el tema. Sí. Presidenta, Presidenta, sí, lo primero que estamos viendo es más bien una indicación formal que en el título tercero, ¿cierto?, cuando habla del reglamento interno, hoy día habla del reglamento interno y la inclusión laboral de personas con discapacidad, pero varios de los temas que estamos incorporando o que pretendemos incorporar, ¿cierto?, tanto el Ejecutivo como ustedes por indicación, hablan también de las personas asignatarias de una pensión de invalidez, pero el título no lo dice, es más bien adecuar el título, ¿cierto?, a lo que va a ser el contenido de las disposiciones, y por eso que proponemos complementar el título actual que está en el código con esta frase que no solo sea personas con discapacidad, sino que también o asignatarias de una pensión de invalidez. Eso respecto del punto 1, de la indicación 1, por así decirlo. Después podemos ver el contenido de la otra indicación, la indicación 2. Pero entiendo que la idea es primero zanjar esto, entonces le damos la palabra a la senadora Muñoz sobre el punto también, ¿no es cierto? Sí, sobre el punto, Presidenta, yo no estoy de acuerdo en incorporar personas con discapacidad. Yo creo que sale del foco de este proyecto de ley. Porque no sé cuál es el propósito de ampliar el universo, no con personas con discapacidad, sino con personas que tengan una pensión de invalidez. Yo no encuentro esto como un elemento nuevo en lo que son las ideas matrices del proyecto de ley. Yo quisiera que usted le pudiera dar la palabra a Roberto Godoy, si pudiera, nuestro asesor, enfatizar un poco por qué nosotros estamos en esta mirada bastante crítica. Si les parece a los colegas, Roberto. Y después yo. Gracias, Presidenta. A ver, el sentido de esta, cuando se tramitó el proyecto de ley inicial, de hecho así se titula, es inclusión laboral de las personas con discapacidad. No escucho nada. Disculpen. Roberto, a lo mejor apagar la cámara y puedes... Pero yo escuchaba perfecto. Yo también escuchaba, sí. También. Sí, yo también. Yo nada. Más cerca del micrófono. Ahí está, sordo. Se escucha con un poquito... Se escucha un poco con ruido, sí. Como Ya. Cuando se tramitó la ley original, que se llama Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, es una ley que lo que trata es de regular la inclusión laboral de personas con discapacidad. El temor era que en el registro de personas en el registro de personas con discapacidad habían en general pocas personas inscritas en esa oportunidad, y por lo tanto se amplió el universo a personas asignatarias de una pensión de invalidez, con el objeto de tener un universo mayor de personas que eventualmente pudieran cumplir el requisito y poder emplearse en la cuota que se estaba estableciendo. Pero el foco era la empleabilidad de las personas con discapacidad. Efectivamente, hay un alto nivel de coincidencia entre personas inválidas, personas que tienen un nivel de invalidez y personas con discapacidad, pero obviamente la coincidencia no necesariamente es perfecta, no hay un alineamiento perfecto. Este es un proyecto de ley, y digamos, es una ley que lo que trata de relevar y llamar la atención es la inclusión laboral de personas con discapacidad,
no asignatarias de una pensión de invalidez. No es que sea incorrecto la incorporación de las personas como asignatarias de pensión de invalidez, sino que de alguna manera pierde el foco del colectivo, que nos interesa como centralizar la mirada, que es la inclusión laboral de personas con discapacidad. Ese es el colectivo en el cual hay que centrar la mirada y por lo tanto centrar la política pública de inclusión. Eso es como el sentido, y de alguna manera sacarlo como del título del proyecto de ley, es como de alguna manera diluir del título que está establecido en el Código del Trabajo, es de alguna manera diluirlo dentro del resto de la regulación. Gracias, Presidenta. Sí, a mí me gustaría acá, y yo no he saludado a la subsecretaria Candia, no sé si ustedes nos pueden ilustrar, o el director de Senadis, porque en el fondo, ¿cuánto desvirtúa el foco de la ley? Yo entiendo que esa es la preocupación, y que el que se amplía a personas, claro, que tienen una pensión de invalidez, pero no necesariamente son personas con discapacidad. Entonces, subsecretaria, si tú nos puedes ilustrar ahí cómo llevan el tema, o Francisco. Sí. Presidenta, por su intermedio, agradecer la oportunidad de poder aclarar este punto de parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Tal como usted muy bien señalaba, nos acompaña el director de Senadis, Francisco Suercasó, y él va a explicar los alcances de esta materia, si usted me lo permite, Presidenta. Por supuesto. Muchas gracias. Presidenta, aquí es lo que se propone, un cambio de forma nomás, debido a que la ley de inclusión laboral ya considera a personas con discapacidad y o asignatarias de una pensión de invalidez. Ya están consideradas, y es preciso destacar solamente que discapacidad no es sinónimo de invalidez. Así que es por ello importante esta formalidad de poder escribirse así: personas con discapacidad y o asignataria de una pensión de invalidez. Pero para efecto de entendimiento, a la inversa, asignatario de una pensión de invalidez tampoco significa discapacidad. Correcto. ¿Presidenta? Subsecretario. Sí, Presidenta, no, solo complementar lo que plantea por su intermedio el director del Senado, porque la verdad es que es la ley 21.015, es para la inclusión laboral de personas con discapacidad o asignatario de una pensión de invalidez. De hecho, el cumplimiento de la cuota se da con ambas hipótesis. Y por eso que lo que estamos haciendo aquí es más bien un cambio formal. Si no lo hiciéramos, no alterar el fondo de la ley, porque se va a poder seguir cumpliendo, pero nos parece que es bastante más concordante con lo que es la ley 21.015, y por eso que lo estábamos incorporando. No veíamos el inconveniente que plantea por su intermedio Roberto Godoy, ni el hecho de que la ley no se refiere a las personas con invalidez, porque el texto expreso sí los hace partícipes del cumplimiento, Presidenta. Presidenta, respecto a este tema, perdón, es para que usted sepa nomás, está pidiendo la palabra María José López, Roberto Godoy y don Francisco Suercasó. Sí, muy breve. Senador Galilea también. Sí. María José. Perdona. Senadora Goich, en relación a su pregunta, las personas que tienen pensión de invalidez sí son personas que tienen una discapacidad. Creo que es importante dejar eso en claro. Hay muchos conceptos aquí que están un poco revueltos, en el sentido de que la invalidez, como dice el director del Senadis, efectivamente es un mal término que no está ajustado, ¿verdad?, a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, pero esa es otra conversación, en el sentido de que efectivamente deberíamos hacer un ajuste terminológico y normativo a la Convención. Pero respecto de la indicación que ha planteado el subsecretario, efectivamente, personas con pensión de invalidez reciben esa pensión porque se encuentran en una situación, con este término mal usado, ¿verdad?, de invalidez, pero que es una situación de discapacidad. Por tanto, creo que no hay que confundir la forma de acreditación de la discapacidad nacional de discapacidad o la pensión de invalidez con la condición de discapacidad. Eso es lo que quería aportar.
Sí, yo por eso hice la pregunta y me parece buena esta discusión. Pero le voy a dar el tiro la palabra al senador Galilea. Pero lo que yo entiendo es que aquí modifiquemos esto o no modifica mayormente el contenido de la ley, porque ya son beneficiarias. Distinto es si fuéramos al contenido de la ley donde estaríamos excluyendo a un grupo de personas que ya son beneficiarias de esta ley. Senador Galilea. Gracias, presidenta. Voy a reiterar después de lo que dijo María José, pero todas aquellas personas que tienen pensión de invalidez tienen una discapacidad. Entonces, para que todos lo tengamos claro. Y aquí lo que estamos haciendo es hacer homogéneo, por así decirlo, los títulos y las terminologías entre la ley específica y el Código del Trabajo. Entonces, yo tiendo a ver el problema al revés de lo que mencionó Roberto. O sea, si es que no ponemos esto, creo que se abre una ventana, si quiere ventana chica, para discutir si aplica o no aplica. En cambio, si somos perfectamente homogéneos y ocupamos las mismas palabras, no hay ninguna duda al respecto. Entonces, no veo qué ganamos en eliminar la expresión o asignatario de una pensión de invalidez. Creo que aclara todo, hace que nadie pueda discutir nada. Entonces, como digo, pienso al revés. Yo creo que corresponde y le hace bien ponerlo, porque son todos parte del universo de la discapacidad. Eso. Senadora Muñoz. Sí, presidenta, sí, es como señala el señor subsecretario, que ya esto está en la ley y es nada más que una reafirmación. Bueno, no tenemos nada más que hacer. Pero, sin embargo, a mí me preocupa cuál es la relación de la incorporación de esas personas que tienen ya una pensión de invalidez, que, bueno, la causal para recibirla es algún tipo de invalidez, con la cuota que está entregando esta ley. Porque lo que aquí tratamos de que personas que tienen invalidez, algún tipo de discapacidad, que no tienen trabajo, puedan incorporarse al mundo laboral. Entonces, no sé hasta qué punto la cuota puede empezar a ser resuelta con personas con pensión de invalidez y al final van quedando fuera otras personas, ¿cierto?, que viven discapacidad y que requieren un empleo. Entonces, eso me gustaría aclararlo por su intermedio con el gobierno, señora presidenta. Gracias. ¿Presidenta? Presidenta, no, muy simple. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué estamos tan enredados en este punto, que yo pensaba que era de mero trámite, porque la verdad es que hoy día el 157 bis del Código del Trabajo es súper claro, cuando dice que las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en relación al total de sus trabajadores. Lo que pretendíamos hacer, presidenta, mediante esta indicación por su intermedio, es netamente ser más inclusivo en el título, porque efectivamente, como lo explicó muy bien por su intermedio María José López, no es lo mismo personas con discapacidad que personas asignatarias de una pensión de invalidez, y ahí puede haber toda una definición después de fondo que se puede hacer. Y por lo tanto queríamos, y así lo dice también el senador Galilea, que quede claro que la norma que estamos regulando no es solo para las personas con discapacidad, sino que también para las personas asignatarias de una pensión de invalidez, porque hoy día nuestra ley hace la distinción entre ambas. Era netamente eso, un tema formal. Si no se incorpora en el título, no va a afectar el fondo, pero creemos que obviamente aporta en tener un texto más consolidado. Solamente eso, presidenta. Sí. Yo por lo menos creo que es una adecuación formal y estoy a favor de que sea así. No sé si les queda claro también a los colegas, en el fondo no modifica. Distinto es la discusión que vamos a dar respecto de la cuota, y además hay muchas personas con pensión de invalidez que están en condición de discapacidad. Presidenta, ¿puedo hacer una pequeña aclaración? Si sirve para aclarar, Roberto, sí, si no, no. Es que el subsecretario acaba de leer el artículo 157 bis. El artículo 157 bis efectivamente se refiere a las personas con discapacidad y con pensión de invalidez, pero el 157 ter, el artículo siguiente, que se refiere a las medidas alternativas para cumplir la cuota,
solo se refiere a las personas con discapacidad. O sea, solo se refiere a uno puede cumplir alternativamente la cuota contratando en forma alternativa por la vía de la subcontratación de personas con discapacidad o efectuando donaciones a instituciones para proyectos destinados a personas con discapacidad. Presidenta, a mí me correspondió en su oportunidad tramitar en el Congreso en su versión original y estuvo destinado al mundo de las personas con discapacidad. Hoy día, la mayoría de las personas en Chile que tienen pensión de invalidez son pensiones básicas solidarias de invalidez. Y esas pensiones básicas solidarias de invalidez no necesariamente corresponden ni siquiera a personas inválidas. Muchas de esas pensiones fueron en su origen pensiones asistenciales y más bien tenían un origen distinto, eran pensiones de carácter asistencial, digamos. No hay, y tal como lo dijo la señora María José, no hay correspondencia entre discapacidad y invalidez. Yo sé que hay una modificación formal, no afecta al fondo de la ley, pero sí afecta a un poco desenfocarlo de lo que es la esencia de este proyecto, que es la inclusión de personas con discapacidad. Presidenta. Yo voy a sugerir como procedimiento que revisemos, porque me parece esto para mí era de fácil despacho. Yo estoy a favor, pero quiero que entendamos bien de qué se trata. Entonces, voy a sugerir que vayamos revisándola y después puedan hacer una reunión los asesores en aquellas cosas donde hay que trabajar un texto, lo puedan hacer, pero también clarificar conceptos, ¿ya? No quiero abrir la discusión ahora sobre lo que plantea Roberto, porque eso es un texto que viene después respecto al cumplimiento de medidas alternativas, pero me gustaría, y sobre todo porque además no está el senador Letelier, que por un tema práctico hoy día, y que lo podamos votar, pero darnos el espacio para que lo revisen bien y estemos claros del alcance, independiente de que por lo menos en mi caso soy favorable a esa modificación, que me parece más bien una modificación formal. Pasamos a la siguiente, Pilar. Sí, continuamos, Presidenta. Bueno, esto mismo ya lo expliqué en el artículo 154, que es lo que contiene el reglamento interno de la empresa. También se propone agregar esa misma frase en el número 7. Pero aquí hay una indicación de las senadoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier para reemplazar el numeral 7 del artículo 154 por el siguiente. El número 7 vigente, digamos, establece entonces que el reglamento interno deberá contener las normas especiales pertinentes a las diversas clases de faenas, de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores, y a los ajustes necesarios y servicios de apoyo que permitan al trabajador con discapacidad un desempeño laboral adecuado. El Ejecutivo ahí propone agregar o asignatario una pensión de invalidez. La indicación de la senadora Muñoz y Proboste y del senador Letelier reemplaza este número 7 y dice: las normas especiales que correspondan a las diversas clases de faenas o actividades, de acuerdo con la edad, sexo, género o ubicación geográfica de los trabajadores y trabajadoras, y las normas contra la discriminación que contemplen medidas de accesibilidad, realización de ajustes necesarios y prevención de conductas de acoso de los trabajadores o trabajadoras con discapacidad. Sobre esta indicación, senadora Muñoz. Sí, Presidenta, acá lo que se piensa, la esencia de la propuesta, es otorgar mayor operatividad a la ley, de poder, ¿cierto?, tener un sentido también de ubicación geográfica donde están los trabajadores y trabajadoras y, por cierto, con medidas más efectivas contra la discriminación. Es un poco el espíritu general, Presidenta. Subsecretario, sobre esta indicación.
Presidenta, sí, me gustaría, Presidenta, que el director del Senado o alguien de su equipo, Presidenta, pudiera referirse a este punto, que creo que es pertinente con lo que vimos recién y con esta nueva indicación, Presidenta, por su intermedio. Francisco. Sí, presidente, por su intermedio. Deme un segundito. Espérate, déjame marcar acá. Ya. Sí, le voy a pedir a Francisca Jiménez, presidenta, que responda a este punto, que está conectada aquí con nosotros, jefa de gabinete. Adelante, Francisca. Gracias, presidenta. Pues intermedio, bueno, respecto a la indicación que se está viendo ahora en pantalla, por parte nuestra en general no tenemos mayores observaciones, quizás hacer una revisión un poco de la redacción, en el sentido de que cuando se habla de normas contra la discriminación que contemplen medidas de accesibilidad, queda como un poco extraño, porque en el fondo las medidas de accesibilidad, los ajustes necesarios y la prevención en general son medidas favorables hacia las personas con discapacidad y no de discriminación. Entonces, quizás hay que revisar la redacción para que se entienda bien que lo que se está buscando es que el no cumplimiento de las medidas de accesibilidad o los ajustes razonables podría constituir un acto de discriminación. Hay como darle una vuelta a eso. Y lo segundo, en atención nada más al numeral 2 que está en el texto del mensaje, que era un poco lo que se estaba comentando anteriormente, solo hacer la precisión que hoy día la ley establece de manera distinta el concepto de invalidez y discapacidad, y son dos cosas diferentes. La ley define la invalidez como el menoscabo en la capacidad de poder trabajar, y de hecho existe un proceso de calificación y certificación de invalidez que lo realiza CONPIN, pero que es distinto al de discapacidad, que además tiene una definición distinta de acuerdo a lo establecido en la ley 20.422. Las personas, de hecho, para acceder a las pensiones de invalidez, tienen que hacer el proceso de certificación de invalidez en CONPIN y no tiene nada que ver con el RND que acredita la condición de discapacidad. Entonces, no necesariamente una persona que recibe una pensión de invalidez presenta una discapacidad, es altamente probable, pero no condición sine qua non, y por el contrario, las personas con discapacidad no necesariamente presentan una invalidez acorde a lo como hoy día lo define la ley, en cuanto a no tener posibilidades, no tener un menoscabo en su capacidad de poder trabajar. Muy por el contrario, de hecho, la propia ley 21.015 lo que busca es abrir efectivamente el espacio de inclusión laboral de las personas con discapacidad. Entonces, para hacer esa precisión, que en el fondo son dos conceptos que hoy día la ley en nuestro ordenamiento jurídico define de manera distinta, con procedimientos de calificación y certificación distintos, y como había explicado el subsecretario Arap, dado que hoy día la ley 21.015, que modifica la 20.422, incluye y establece que el cumplimiento de la cuota del 1% es con personas con discapacidad y o asignatarios de una pensión de invalidez, era netamente clarificar esto en los otros puntos, pero eso ya está vigente y operando en la práctica, y de hecho así se hace el registro del cumplimiento de la cuota anualmente por parte de las instituciones públicas y privadas. Gracias, presidenta. Y las pensiones de invalidez, las pensiones solidarias de invalidez, también pasan por la calificación del CONPIN respecto a invalidez. Sí, exactamente. Es de importante hecho, no es con RND. Exactamente, no es por registro social de hogares. Muchas gracias. ¿Les parece que demos por aprobado esto, pero dejemos al Ejecutivo que haga una mejora en la redacción? Presidenta, el planteamiento de Francisca. Roberto Godoy estaba pidiendo la palabra. El senador Galilea, la palabra a todos los asesores también. Sí, el senador Galilea tiene la palabra. Pero también dele a los asesores que nos acompañan a otros senadores. Sí. Le hemos dado a Roberto bastante la palabra, ¿no? Pero en esta oportunidad también es importante que la haga. Senador Galilea. Quizás que hable Roberto primero. No, si no es importante. Pero no, yo quería sugerir, pero usted ya lo dijo, de que efectivamente se revise la propuesta de la senadora Muñoz, Proboste y Letelier, porque yo veo que aquí
hay dos temas distintos y se confunden. Uno tiene que ver con normas especiales para faena, actividades, ubicación geográfica, etcétera. Y otra que tiene que ver con discriminación y acoso, que veo que se mezclan y finalmente no dejan claro a qué se refiere la parte final de esta propuesta. Entonces, yo quería sugerir simplemente, yo no me opongo a nada per se de las cosas que se dicen ahí, pero creo que tienen que estar separadas y acotadas, porque si no, no se entienden y se confunden unas cosas con otras. Esa simplemente. Sí. Yo le pediría ahí a Roberto que puedan trabajar con Francisca en clarificar la redacción. Creo que en contenido estamos todos de acuerdo. ¿Tú querías agregar algo más, Roberto? ¿Me escucha? No se escucha, Roberto. No escucha. Roberto, está sin audio. Activa tu micrófono. Ya, acá estoy. Me parece una muy buena idea trabajar con Francisca, pero solo quisiera hacer una aclaración. Que el artículo 8 de la ley de discapacidad establece que precisamente que para efectos de prevenir la discriminación, lo que se deben adoptar son medidas de accesibilidad, la realización de ajustes necesarios y la prevención de las conductas de acoso. Lo que nosotros hicimos en esta propuesta de indicación es tomar la disposición de la ley de discapacidad y trasladarla al reglamento interno. Lo que estamos diciendo es que el reglamento interno de las empresas debe adecuarse en cuanto a las exigencias que tienen que cumplir las empresas a lo que establece la ley de discapacidad, que a su turno es tributaria de la Convención de la Discapacidad. Entonces, no es efectivo o no interpretó o no leyó bien lo que señaló mi antecesora respecto de este punto. Entonces, me parece bien que lo conversemos para que hagamos las precisiones y los ajustes correspondientes, pero lo que estamos tratando de hacer es apegarnos lo más posible a la ley de discapacidad y a la convención en términos de cumplir los estándares y exigencias en esta materia. Ok, quedamos entonces en eso, Gracias, pero además lo que vamos a acordar es que reúnan los asesores para ir revisando textos, para que sí podamos llegar con el texto, valga la redundancia, más acordado. Continuamos, Pilar. Sí, Presidenta. Enseguida, bueno, en la página 9 del comparado está en el mensaje del Presidente de la República uno de los textos que se están analizando respecto del capítulo 2, denominado de la inclusión laboral de personas con discapacidad, la misma propuesta, agregar y o asignatarias de una pensión de invalidez, pero eso queda pendiente. Enseguida aparece el artículo 157 bis del Código del Trabajo y aquí tenemos 3 propuestas. Primero, el Ejecutivo. Hay dos propuestas. Una es del Ejecutivo para agregar un inciso tercero y la otra indicación es de la señoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier para reemplazar en el inciso primero del artículo 157 bis el guarismo 1×2. El artículo 157 bis dice: las empresas de 100 o más trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos, actualmente dice, el 1% de personas con discapacidad o que sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional en relación al total de sus trabajadores. La indicación de las senadoras y del senador es sustituir ese guarismo, 1% por 2%. Y la indicación del Ejecutivo, como ya lo dije, agrega un inciso tercero
que, según lo que se entendió, el subsecretario dice que ahí estaría consignado la intención de la primera indicación que vimos relativa a establecer principios de dignidad de los trabajadores y no discriminación. Primero, Presidenta, la indicación parlamentaria respecto al guarismo. Sí. Yo entiendo que ahí hay una discusión en sí que tiene que ver con la implementación actual de la ley y el momento de ir incrementando la cuota. Entonces, sobre el tema, senadora Muñoz, ¿tú quieres pronunciarte en la indicación? Sí, Presidenta, la semana pasada o antepasada, cuando miramos este proyecto, yo hice la propuesta de ir avanzando en la cuota. Entonces, ese es el tema que queremos traer a discusión nuevamente. Perdón, Presidenta, y acotar al respecto de la indicación del guarismo, ¿cierto? La senadora Muñoz, la senadora Provost y el senador Letelier proponen, y esto está al final, sí, del comparado, un artículo transitorio que establece que la entrada en vigencia de esta propuesta sería para el 1 de enero del 2025. Es para que tengan una idea. Claro, ahí se entiende la indicación. Sí. Se propone la gradualidad, Presidente. Subsecretario Arad. Sí. Gracias, Presidenta. Por su intermedio, Presidenta, voy a referirme brevemente a las dos indicaciones, obviamente la del Ejecutivo, y voy a explicarla, pero también a la indicación presentada por su intermedio por la senadora Muñoz, la senadora Proboste y el senador Letelier, Presidenta. Respecto del tema del guarismo, ¿cierto? El subir el porcentaje del 1 a 2%, creemos, y así lo hice por lo demás, Presidenta, el informe de evaluación de la Ley 21.015 que se despachó hace ya algunas semanas atrás al Congreso por parte de los ministerios que correspondía que estudiaran este tema y que además no es antojadizo, sino que responde también a reuniones y a un trabajo que se viene realizando con las organizaciones de la sociedad civil que se dedican a las materias de inclusión laboral de personas con discapacidad hace bastante tiempo. El informe es bien categórico, Presidenta, en términos de que hoy día la recomendación es consolidar la cuota del 1%. La verdad es que yo entiendo el espíritu que plantea la senadora Muñoz por su intermedio y la buena intención de esto, pero creo que hoy día tenemos que preocuparnos, y precisamente este proyecto y el proyecto que usted también presentó, la moción, lo que queremos hacer es cumplir la cuota del 1% que hoy día no se está cumpliendo. Yo creo que eso es una realidad. No se está cumpliendo ni en el sector privado y también hay un déficit importante en el sector público. Por lo tanto, creo que antes de pensar, y que puede ser una discusión que se tenga en el futuro, aumentar la cuota para este universo de personas, porque cada vez que hablamos de cuotas, ¿cierto? Y ustedes tuvieron la discusión cuando vieron este proyecto de ley en su momento, surge otra discusión. ¿Por qué la cuota para este universo de personas y no para otros segmentos de la población que también pueden estar más relegados del mundo del trabajo y que también se ha discutido? Y por lo tanto, Presidenta, la opinión nuestra es más bien hoy día preocupémonos de consolidar la cuota. Creo que el 1% tiene que cumplirse y estos proyectos de ley que estamos discutiendo vamos a tener que poner el foco cómo generamos no solo los incentivos, sino que también las sanciones para cumplir el 1%, y por lo tanto nosotros creemos que la discusión respecto del aumento de la cuota es una discusión que debiera darse más adelante. De hecho, Presidenta, hoy día no hay consenso. Yo me atrevería a decir que la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil prefieren mantener hoy día la cuota del 1% y preocuparnos de cumplir esa cuota más que pensar en aumentar una cuota que posiblemente no la va a cumplir. Si hoy día no somos capaces de cumplir el 1, difícilmente vamos a llegar al 2. Eso respecto de la indicación por su intermedio, Presidenta, de la senadora Muñoz, entendiendo el fondo de la indicación y compartiendo el espíritu que ella tiene, obviamente, de mejorar la ley, ¿cierto? Respecto a la indicación del Ejecutivo, Presidenta, nosotros efectivamente en esta indicación, o en el texto del mensaje más bien, incorporamos lo que trata la indicación suya y la indicación primera que conocimos hoy día, que es para realizar los ajustes necesarios, y ahí queremos proponer una frase adicional, ¿cierto? Que no está obviamente en el texto comparado, pero que la queremos incorporar, que es después de la palabra Superintendencia de Seguridad Social, agregar asimismo: el empleador realizará los ajustes que sean necesarios en sus procesos de selección de conformidad a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 20.422. Obviamente este texto lo podemos conversar con los asesores, como hemos estado acordando, pero creemos que incorporando esa frase final o ese inciso final queda a salvo la inquietud que tienen
ustedes, senadores, y nosotros compartimos de facilitar, obviamente, el tema de los ajustes necesarios en los procesos de selección, cosa que no estaba incorporado en el mensaje inicial del Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Sí, entiendo que ahí, bueno, trabajan ustedes en la mejor alternativa de redacción, pero el contenido está y donde más pertinente, si al inicio donde está la indicación, no dejarlo acá. Eso será tarea para los asesores. Me gustaría como la discusión de la ampliación de la cuota, verla también que la retomemos cuando veamos la gradualidad que está proponiendo en la indicación, ya que vamos a llegar al final ahí. Continuamos, Pilar. Seguimos, Presidenta. Bueno, aquí también respecto del mismo artículo 157 bis, continúan las indicaciones. Aquí tenemos primero, y aquí concuerdan tanto la moción de las senadoras señoras Goich, Muñoz y Van Rieselberghe y de los senadores Galilei y Letelier, que está en la tercera columna, en reemplazar la expresión letra B, que está en el texto legal actual del 157 bis, aquí en el inciso cuarto. La fiscalización de lo dispuesto en este capítulo corresponderá a la Dirección del Trabajo, salvo lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo siguiente, en lo relativo a la reglamentación de la letra B de ese mismo artículo. Y aquí, como se van a agregar una letra, la propuesta es reemplazar esta frase por las letras B y C. Luego, la moción parlamentaria propone agregar a continuación de este inciso cuarto como punto seguido lo siguiente: las infracciones a las disposiciones del presente capítulo se sancionarán con las multas a que se refiere el artículo 506 de este Código. Las referidas multas serán aplicadas por cada mes en el cual el empleador debió cumplir con la obligación establecida en el inciso primero del presente artículo. En todo caso, el monto mensual de la multa no podrá ser inferior al ingreso mínimo mensual. Respecto de esta misma materia, está la indicación de las senadoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier, que proponen agregar un inciso quinto nuevo al 157 bis y diría: las infracciones a las disposiciones del presente capítulo se sancionarán con las multas a que se refiere el artículo 506 de este Código. Las referidas multas serán aplicadas por cada mes en el cual el empleador incumplió total o parcialmente la obligación de contratación establecida en el inciso primero de este artículo. La cuantía de la multa, dentro del rango asignado para cada tipo de infracción, será determinada atendiendo a las siguientes consideraciones. Letra A, si se trata de un incumplimiento total o parcial. Letra B, respecto de las empresas se debe tener en cuenta el monto de las ventas de la empresa infractora. Letra C, la reiteración y el carácter continuado de la infracción. Las multas por infracción a la obligación de inclusión laboral de personas con discapacidad serán en beneficio del Fondo de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad, que será administrado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, quien actuará como Secretaría Técnica y cuya finalidad será el financiamiento de proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones cuyo objeto social y finales correspondan a los señalados en el numeral 2 del inciso cuarto del artículo 157 ter. El régimen de administración del fondo será determinado en un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social y suscrito por los ministros de Hacienda y de Desarrollo Social y Familia. Este mismo reglamento establecerá los parámetros, procedimientos y mecanismos de asignación de los recursos, incluido el órgano encargado de esta función, pudiendo ser el Consejo de Donaciones de la Ley 19.885 u otro. Y también, Presidenta, respecto también de la misma materia, en el texto del mensaje del Presidente de la República se propone agregar un inciso final al 157 bis que diga: las infracciones a las disposiciones del presente capítulo se sancionarán con las multas a que se refiere el artículo 506 de este Código. Las referidas multas serán aplicadas por cada mes en el cual el empleador debió cumplir con la obligación establecida en el inciso primero del presente artículo. O sea, hay coincidencia en ese punto, pero la indicación de las senadoras Muñoz, Proboste y del senador Letelier
va más allá, incluso tiene parte de las propuestas son inadmisibles. Senadora Muñoz. Sí, presidenta, como bien dice nuestra secretaria, es inadmisible porque tiene que ver con un sistema de multas y de recursos. Pero lo que sí queremos proponer que se pueda poner en el tapete de la conversación con el Ejecutivo, con usted, porque también tiene una indicación, porque en realidad el criterio nuestro es que fijar un sistema sancionatorio que sea creíble, por tanto que sea proporcional. Esa es la idea central de esta propuesta, presidenta. Presidenta, perdone, para completar este cúmulo de indicaciones, también hay una propuesta por usted, para agregar también en el 157 bis 2 incisos nuevos. Las empresas que incumplan con lo dispuesto en el inciso primero del presente artículo en su efecto con lo dispuesto en el artículo siguiente serán sancionadas con una multa de 20 a 60 unidades tributarias mensuales por cada trabajador que debía ser contratado de conformidad a lo establecido en el inciso primero de este artículo. Las referidas multas serán aplicadas por cada mes en el cual el empleador debió cumplir con dicha obligación. La Dirección del Trabajo deberá llevar un registro de las multas impuestas mediante resolución ejecutoriada por las infracciones a las disposiciones de este capítulo y publicar semestralmente la nómina de empresas infractoras, las causales del hecho infraccional y el monto de la multa aplicada. Aquí también esta parte sería inadmisible, presidenta. Sí. Le damos la palabra al subsecretario. Presidenta, bueno, muchas gracias. Yo creo que todos compartimos el mismo espíritu, y lo conversamos en la sesión anterior. No puede ser más barato pagar la multa que cumplir la ley, ¿ya? Yo creo que en eso compartimos y hay varias indicaciones que se han presentado que van en ese espíritu. Yo lo que le propongo, presidenta, es que nosotros tenemos una propuesta que es superior a la que incluso estaba en nuestro mensaje, de aumentar las multas, y hemos estado haciendo el ejercicio, presidenta, de cuáles son los montos que salen si uno toma tal o cual propuesta, ¿cierto? Algo comenté yo la semana pasada, porque hay que evitar caer en el fondo en multas desproporcionadas, porque esto va es sistemático todo el Código del Trabajo, por lo tanto, por mucho que nos parezca que es muy grave, y creo que es grave la infracción, no puede ser el doble, el triple o más de lo que son otras infracciones graves en materia laboral, ya sea en tutela u otra, y por lo tanto tenemos que guardar esa proporcionalidad. Nosotros tenemos un par de propuestas, presidenta, que podemos discutirla o ahora o con los asesores, como usted y la comisión estime pertinente. Por lo pronto, una propuesta que hemos estado conversando dice relación con aumentar, ¿cierto?, el tramo. O sea, hoy día el tramo es de 20 a 60 UTM. A lo mejor derechamente deberíamos eliminar el tramo menor. No puede haber una multa de 20 UTM cuando es una infracción de este tipo. O derechamente irnos siempre al tramo mayor, ¿cierto?, a las 60 UTM. Creo que pueden haber alternativas que nosotros estamos disponibles, evidentemente, a avanzar. Sabemos también que es una materia de iniciativa exclusiva, pero no por eso queremos imponer solo la posición del Ejecutivo. Al contrario, queremos que esto sea con consenso, como han sido en general los proyectos que nos ha tocado tramitar en la comisión, presidenta. Así que la disposición a avanzar en ese sentido, entendiendo que no puede ser nunca más barato faltar a la ley que cumplir la cuota. Por lo tanto, hay que buscar ese consenso, presidenta. Sí. Yo les pediría eso, que puedan trabajar en función del objetivo que hay detrás, que todos lo compartimos, pero también que el Ejecutivo pueda revisar aquellos incisos que son inadmisibles, que se puedan respaldar, que tienen que ver justamente con la atribución de la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto? Y cómo efectivamente le damos la fuerza, ¿no es cierto?, para que se cumpla la sanción. Presidenta, el director de Senadis está pidiendo la palabra. Francisco, perdón, pero es que no los veo a todos en la pantalla, así que gracias, Pilar. Adelante, Francisco. Gracias, presidenta, por su intermedio. Solamente en el punto C, respecto al fondo, que complementar las palabras del subsecretario en la parte del punto C, respecto al fondo que administra esas multas, que vemos desde Senai, vemos una dificultad de fondo y de forma. Que primero que debemos hacer presente que esta indicación sería de iniciativa exclusiva del Ejecutivo o irroga gasto, debido a que requeriría la contratación de profesionales en Senadis para la gestión y administración de este fondo.
que si bien Senadis cuenta con un programa de apoyo al cumplimiento de la Ley 21.015, este programa está orientado a capacitar e instalar competencias en las instituciones públicas y privadas sujetas al cumplimiento de la ley y que van en pos de una inclusión laboral efectiva. Sin embargo, la iniciativa a la que se refiere esta indicación corresponden a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones o fundaciones. Se entiende que hace referencia más bien a los proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil orientados a la inclusión laboral de personas con discapacidad, como los que hoy se revisan y validan a través del Consejo de Donaciones. Por tanto, al ser proyectos de una naturaleza distinta al programa de Senadis y orientado a organizaciones de la sociedad civil, implicaría establecer un mecanismo de convocatoria, adjudicación y supervisión, lo que se traduce en la práctica en nuevas actividades y responsabilidades que con la dotación actual de Senadis no tendríamos capacidad de asumir como servicio. Por eso es que vemos primero que irroga gasto y en segundo lugar y más en la forma, creemos que el reglamento mismo que se cita debería ser dictado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dada la naturaleza del fondo que se menciona. Eso por mi lado, presidente. Gracias, Francisco. Quedamos entonces con la tarea para el Ejecutivo y los asesores. ¿Continuamos, presidenta? Continuamos, Pilar. Ya. Entonces, ahora la comisión tiene que analizar las indicaciones que se han efectuado al artículo 157 ter del Código del Trabajo. Al respecto, a ver, el artículo 157 ter se refiere a las empresas que por razones fundadas no puedan cumplir total o parcialmente la obligación establecida en el inciso primero del artículo anterior, ¿cierto?, del 1%, deberán darle cumplimiento en forma alternativa. Entonces, ahí vienen una serie de medidas. En la primera medida es celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. Al respecto, tenemos la primera indicación es de las senadoras señoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier, para agregar un párrafo segundo a esta letra, celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad, y se le agregaría, para cumplir la obligación legal de contratación se requiere que las personas con discapacidad contratadas presten servicios de manera efectiva para la empresa principal. De esta forma, para constatar el cumplimiento de la obligación total de contratación que tiene la empresa principal, se deberán sumar anualmente el número de personas con discapacidad que presten efectivamente servicios a través de esta alternativa y las contratadas en forma directa. Esa es la primera indicación, presidenta. Y luego está la indicación del presidente de la República para agregar una letra C nueva en el artículo 157 ter. Y la otra propuesta es de la moción de la señora Goy y de las senadoras Muñoz y Van Rieselbergh y de los senadores Galilea y Letelier, para agregar también una letra C nueva. Y aquí coinciden la propuesta de la moción con la del Ejecutivo. Otra alternativa sería efectuar donaciones en dinero para el otorgamiento de becas de estudio o capacitaciones realizadas por establecimientos o instituciones educativas del Estado o reconocidas por éste que se dirijan en beneficio exclusivo y directo de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. Esas serían las primeras alternativas. Entonces, lo primero, presidenta, es el párrafo segundo que se agrega a la letra C, que especifica el cumplimiento de esta obligación legal de celebrar contrato de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad y que se requeriría que las personas con discapacidad contratadas presten servicios de manera efectiva para la empresa principal. Esa es la primera indicación. Senadora Muñoz, Proboste y el senador Letelier. Senadora Muñoz. ¿Puede Roberto explicar esta indicación, por favor? Roberto. Presidenta. Senador Galilea. Voy a pedir disculpas por lo lento de mi cerebro, pero me quedé pegado con una cosa del artículo anterior. No hay problema. No, es que quería saber si había consenso o no, si el Ejecutivo le dio vuelta, porque no estaba en su indicación. Una cosa que sí propone
la senadora Muñoz con la senadora Provost y Letelier, que es que todas estas multas, independiente de lo que lleguemos a la multa, sean en beneficio no fiscal así al bolsón, sino que vayan a Senadis. Ese aspecto quería saber si el Ejecutivo le había dado vuelta o no le había dado vuelta. Que vayan al fondo, un fondo. Sí, porque hay un fondo especial pero administrado por el Senadis y no Sí. al beneficio fiscal. Habían algunas normas respecto de decencia también que creo que no corresponden tanto. No sé si el Ejecutivo le había dado o el director de Senadis le había dado vuelta a ese punto. Si es que desordené mucho la discusión, Presidenta, lo dejamos para otro momento. No, al contrario, podemos ir atrás, sí, porque el director del Senai se refirió, pero más bien a la carga administrativa que significaba esto y a la necesidad de que tuviera patrocinio, pero no al fondo del fondo, ¿no? pero yo imagino que son recursos para Senadi debería parecer bien, no sé si no puede decir así. No sé si quiere referirse a eso, director. Sí, Presidenta, sí. Eso me había referido cuando decíamos de que si bien irroca gasto en el sentido de generarse este fondo y de administrar los Senadis, tendría que generarse también una capacidad de responsabilidad y actividades para poder ser asumidas como por el servicio. Entonces, eso, que esta indicación sería iniciativa exclusiva del Ejecutivo, porque irroca gasto, y que esos gastos irían específicamente a necesidad de generar la capacidad para poder responder a llevar este fondo en caso de que así se determinase. Pero más allá de que efectivamente se necesita iniciativa del Ejecutivo, quería saber si le habían dado vuelta a la pertinencia o no de que cualquier multa en este aspecto vaya a este fondo administrado por el Senadis, o si no lo ven conveniente o si le quieren dar una vuelta. Eso es mi pregunta en el fondo. Eso tendríamos que revisarlo en mayor profundidad. Presidenta. A mí me parece bien pertinente y creo que además el monto administrativo incluso pueden ser con cargo al mismo fondo. Pero es como esto también ayuda a impulsar, porque ahí se pueden hacer hartas cosas y dejar resguardados esos recursos. Presidenta, perdón, lo que yo escuché al director del Senadi que esto requería muchos recursos. Esa es la explicación que él dio, que esto era inviable prácticamente porque Senadi no tiene funcionarios, no tiene una plataforma, significaría un gasto. Entonces creo que ahí puso inmediatamente una prueba a la propuesta. Para tratar de clarificar lo que yo entendí de Francisco, es que no era que era inviable por el costo que tuviera. Yo entiendo que son los costos administrativos asociados a la administración del fondo, un fondo. Ojalá fuera un fondo lo más pequeño posible, porque estamos hablando de infracciones a la obligación, o sea, es algo que uno esperaría que fuera achicándose. Quizá lo que podríamos dimensionar es también de qué estamos hablando. Eso le podríamos pedir al director, ¿no es cierto? El ver efectivamente, así como están modelando con aumentos de multas que podría pasar, con la información que tenemos hoy día respecto al incumplimiento, si es que vale la pena crear un fondo en sí, porque insisto, lo que uno esperaría es que no hubiera infracción, pero va a haber siempre, o más bien se canaliza por otra vía. Yo creo que ese es el punto, pero el impedimento era que requiere patrocinio al Ejecutivo, y en eso yo lo que les pediría es revisarlo, porque me parece razonable que esto no vaya a cuentas generales, ¿no es cierto?, sino que sea resguardado para este fin, que tenga esa marca. Presidenta, según mi memoria, Presidenta, las multas del 2019 y el 20 estuvieron ahí en torno a los 600 millones de pesos, algo así, con una fiscalización que todos los especialistas han dicho que es una fiscalización bastante baja dentro de estas obligaciones, para que ahí el servicio y el ministerio le den una vuelta al tema. Sí, eso, pero le pedimos revisarlo, me parece bien pertinente la propuesta. Presidenta, no sé, María José López estaba recién solicitando la palabra, no sé, y así sí, te está pidiendo la palabra, y también Roberto Godoy, presidente. María José. No, senadora, muchas gracias. Usted resumió y después el senador Galilea también, así que no es necesario. Ya, gracias. Roberto. En cortito, solo van a manejarlo como una alternativa.
en la reforma laboral se creó un fondo de relaciones laborales colaborativas al cual van las multas por prácticas desleales en la negociación colectiva y prácticas antisindicales que lo administra la Subsecretaría del Trabajo. Entonces, si eventualmente esto implica costos adicionales para el SENADI, podría ser la misma Subsecretaría del Trabajo que administra este otro fondo que pudiera administrar este fondo, digamos. Ya tiene las capacidades, pudiera administrar este fondo de inclusión laboral que de alguna manera está en el mismo ámbito del mundo del trabajo. Como una opción institucional, digamos. Para que sea considerado. Pasamos al siguiente punto. Sí, Presidenta. O sea, retomamos el siguiente. Exacto. Y quedamos... le agradece al senador Galilea porque valió la pena retrotraer. Sí, Presidenta. Entonces, lo primero es la indicación de las senadoras Muñoz y Proboste y del senador Letelier para agregar un párrafo segundo a la letra A del artículo 157 ter respecto al cumplimiento de la obligación legal de celebrar alternativas, ¿cierto? De cumplimiento alternativo de contratar con empresas que tengan contratados personas con discapacidad, pero la indicación dice que tienen que estar efectivamente, o sea, presten servicios de manera efectiva para la empresa principal. Presidenta, yo le había pedido que pudiese Roberto intervenir, por favor. Roberto, retomamos. Gracias, Presidenta. Primero que quisiera valerme de esto. En la primera columna está el texto legal vigente y como ustedes pueden ver en la letra A, dice celebrar contrato de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas personas con discapacidad. Esto refuerza que el artículo 157 ter, a diferencia del BIS, solo se refiere a personas con discapacidad. Y no incluye en este caso a las personas asignatarias de pensión de invalidez. Las medidas alternativas solo se refieren a las personas con discapacidad, respecto al punto que discutimos anteriormente. Ahora, lo que estamos incorporando fue, a propósito de una idea que planteó el Ejecutivo en el mensaje, que es como reforzar la idea de que se establezca que las personas que son subcontratadas, digamos, y que sea la forma alternativa de cumplir la cuota, efectivamente cumplan servicios para la empresa principal. Y por lo tanto que se pueda eventualmente fiscalizar que efectivamente las personas estén prestando servicios para la empresa principal, ya que eventualmente podrían estar en la nómina de la contratista y ser pasadas como prestando servicios para la empresa principal, pero no necesariamente estar prestando servicios para ella o estar prestando servicios para varias empresas principales. Entonces, nos pareció que era una propuesta que estaba en la idea planteada por la propuesta inicial del Ejecutivo, aunque el Ejecutivo planteaba para la empresa contratista y de suministro de trabajadores, y nosotros la recogimos como una buena propuesta, pero solo enfocada en los contratos de subcontratación. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Roberto. El subsecretario, ¿quiere referirse al tema? No te escuchamos. El micrófono. Ahí sí. Sí, no se lo estaba. Problema técnico. Gracias, Presidenta. Presidenta, no, en términos generales estamos de acuerdo, obviamente, con lo que se ha conversado por parte de obviamente, la indicación de la señora Muñoz para que la podamos revisar en conjunto. Efectivamente, el mensaje del presidente, el fondo, el mensaje del gobierno, del Ejecutivo, dice relación con el cumplimiento efectivo de la cuota, ¿cierto? Lo que no nos gustaría, y ocurre a veces que una empresa mandante, nosotros incorporamos tanto a la empresa en el caso de la subcontratación como en el caso de la empresa de servicios transitorios, esto es una discusión que vamos a tener, pero ocurre que un mandante cumple, ¿cierto?, alternativamente,
pero las personas a las cuales se contrata por este cumplimiento alternativo no trabajan para esa empresa mandante. Nosotros lo que queremos es que efectivamente presten servicio en dicha empresa, para que obviamente la inclusión laboral sea mucho más integral que lo que pueda estar ocurriendo hoy día. Así que, bueno, revisemos obviamente la alternativa, está el mensaje del Ejecutivo, están las mociones, están las indicaciones presentadas y creo que podemos buscar un buen consenso en ese punto en específico, Presidenta. Muchas gracias, subsecretario. Pasamos. Sí, Presidenta, otro cumplimiento alternativo que se propone es tanto por la moción suya, de la senadora Muñoz, de la senadora Van Rysselberghe y de los senadores Galilea y Letelier, y la indicación del Ejecutivo que coinciden, que están en la página 17, efectuar donaciones en dinero para el otorgamiento de becas de estudio o capacitaciones realizadas por establecimientos o instituciones educativas reconocidas por el Estado. Dice la indicación del Ejecutivo, la propuesta de la moción dice del Estado o reconocidas por este, que se dirijan en beneficio exclusivo y directo de personas con discapacidad o asignatarias de una pensión de invalidez. En eso coinciden. Senador Galilea. Parece broma, pero podemos volver atrás en lo que acabamos de pasar. Di algunos segundos de silencio esperándolo. Voy siempre. Encantada, senador, volvemos atrás. Pero un artículo nomás, para que no. Sí, no hay problema. Voy como 15 segundos tarde en todo, pero. No, hay un desfase en la comunicación. Echémosle la culpa a los cables, mejor. Oiga, no, es que quería. Parece en principio obvio lo que proponen la senadora Muñoz, Proboste y Letelier respecto de especificar o abundar en la alternativa A de celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan trabajadores con discapacidad. Pero me bajó la duda, voy a ir pensando en voz alta, me bajó la duda de si se justifica o no efectivamente eso, porque si una empresa opta por lo alternativo y contrata a empresas que por alguna razón pueden ser más intensivas en contratación de personas con discapacidad, y esas personas a lo mejor no necesariamente prestan todo el tiempo parte o quizás nada incluso en la empresa mandante, pero la empresa en su globalidad sí requiere los servicios de ella. Y está bien acreditado que la empresa principal o la mandante, no la que contrata los servicios, no se está ahorrando nada. Y a su vez la empresa de servicios tiene contratado, no está haciendo una estafa, llamémoslo así, que tiene una sola persona con discapacidad y recibe aporte de 100 empresas, porque eso sería evidentemente una burla, sino que está bien acreditado de que por cada empresa que contrató tiene el personal con discapacidad contratado haciendo X funciones. Yo no le veo en principio lo malo a que eso pueda existir. Entonces, quería que le diéramos, ya que esto va a quedar para reacción, le pongo, creo que quizás debiéramos abrir la posibilidad a que esto exista, salvaguardando de que nadie esté ahorrando en esto, sino que exista perfectamente la correlación entre los aportes, la gente con discapacidad contratada, independiente de si presta servicio solo a la empresa mandante, parcialmente a la empresa mandante o incluso a otro, o servicios generales de backup administrativo para empresas que contrataron servicios, no sé, de contabilidad. Entonces, lo reitero, me quedé con la duda de que quizás estamos apretando más una norma de lo que debiéramos. Entonces, la gente que sabe más de esto, los especialistas que están aquí escuchando, y el Ministerio del Trabajo, los asesores, podrían darle una vuelta a eso, de que no, quizás custodiando de que nadie abuse de esto, ser más bien abierto en las posibilidades para la gente con discapacidad. Esa es mi preocupación. Perfecto, senador. Queda planteado el punto.
ahora sí, volvemos a la otra medida alternativa, propuesta, perdón, de medida alternativa, lo de efectuar donaciones en dinero. Perdón, Presidenta, ¿se entendió lo que dije o porque el silencio fue muy elocuente? Sí. No sé si el subsecretario quiere decir algo, pero yo entiendo que sí. Ya. Presidenta, no, está muy claro lo que plantea por usted medio el senador Galilea, no, yo quiero... A ver, no entendí, ¿está o no está muy claro? Está muy claro. No, está muy claro. El silencio fue que nos queda todo muy claro. Sí, no, absolutamente. Presidenta, no, yo antes de que pasen a la siguiente medida alternativa, sobre la cual por su intermedio se va a pronunciar la subsecretaria Cándia con su equipo, solo referirme brevemente a la anterior en relación al tema de las donaciones, ¿cierto? O esta es la que viene ahora para las becas de estudio. No, esto es lo que viene ahora. Estoy adelantándome. Ya, perdón, no. La escuchamos y después opino. Me adelanté. No, es que ya los leyó la Pilar. ¿Lo leyó? Son bastante consistentes, entonces yo creo que hay que buscar una redacción nomás para refundirlas. Sí, ahí lo que ocurre, Presidenta, respecto a las becas de estudio, y solo voy a demorarme 30 segundos en hacer un breve resumen. Efectivamente, nosotros como Ejecutivo presentamos una indicación que complementa la moción suya, Presidenta, por su intermedio, en términos de que se puedan, como medida alternativa, efectuar donaciones en dinero, obviamente, para mejorar lo que es la educación de las personas con discapacidad y así facilitar su ingreso o incorporación al mercado del trabajo. Algo que nosotros habíamos considerado en el proyecto original de modernización laboral del año 2019, pero que posteriormente no mantuvimos, ¿cierto?, en el mensaje que se presentó ahora. Pero la entendemos, esa propuesta suya, la compartimos y por lo tanto ahí hay algo. Lo que ocurre, Presidenta, es que la indicación presentada por su intermedio por la senadora Muñoz, el senador Letelier, la senadora Proboste, no es exactamente lo mismo, sino que refunde y elimina algunos literales y establece que estas donaciones en dinero no van directamente a las instituciones de educación, ¿cierto? Sea técnica o profesional, sino que son donaciones que se van a hacer a las mismas fundaciones o corporaciones para que ellas a su vez puedan destinarlas para estos otros temas. Entonces, creo que ahí tenemos que darle una vuelta, Presidenta, porque efectivamente creo que los destinatarios finales pueden ser los mismos, pero el mecanismo no es el mismo. Y a nosotros nos gustaba mucho más la propuesta original suya, que ampliar esto no a las fundaciones y donaciones. Creemos que las fundaciones y donaciones hoy día hay otros mecanismos y otras medidas alternativas por las cuales hoy día están recibiendo recursos para impulsar esto, pero creemos que además seguir concentrando en ella estos otros beneficios en términos de becas de estudio o de otros programas, ¿cierto?, de capacitaciones. Creemos que no va en la línea correcta, Presidenta, sino más bien debiéramos, si es que queremos fomentar la educación, hacerlo más directamente por la otra vía, pero entiendo que es un tema sobre el cual podemos discutir, seguramente no lo vamos a consensuar ahora, pero quería hacer el punto, porque en apariencia pueden parecer lo mismo, pero las indicaciones tienen este cambio que creo que no es menor, sobre cómo se administra y quién administra estos recursos, que sabemos que además son recursos importantes y por lo tanto creo que es relevante que lo revisemos en detalle. Secretario, no sé si la subsecretaria Cándia quería referirse al tema también. Presidenta, no, yo creo que quedó muy clara la explicación del subsecretario, así que por su intermedio, para este tema de este cumplimiento, este nuevo cumplimiento alternativo, desde la Subsecretaría de Evaluación Social, secundamos el comentario del subsecretario Arap. Muchas gracias, Presidenta. Sobre el tema, no sé si hay alguna otra intervención. Sí. María José. Yo había pedido la palabra, sí. Senadora, perdone lo insistente que he sido con este punto, pero me parece de realmente muy, muy profunda importancia. Nosotros como fundación, y me atrevería a decir que en su gran mayoría las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos con personas con discapacidad, no nos deja tranquilos esta indicación, entendiendo el problema que tenemos en el fondo, que es la gran cantidad de recursos disponibles a través de la ejecución alternativa de la Ley 21.015, y respecto de los cuales nosotros estamos sumamente disponibles para colaborar, para conversar y para buscar alternativas.
Sin embargo, la ampliación de la medida de ejecución alternativa a establecimientos educacionales reconocidos por el Estado va a significar, y esto me atrevería a decir sin lugar a dudas, una perpetuación de un sistema educacional segregado, que es la razón por la cual hoy día las empresas no logran encontrar candidatos con discapacidad a sus ofertas laborales. Esto lo que va a significar en la práctica es que una gran cantidad de escuelas especiales van a postular para poder recibir estas becas, que además a mí la palabra exclusiva me pone muy nerviosa, porque lo exclusivo siempre es excluyente, y esto tenemos que intentar alinear las indicaciones del proyecto a las recomendaciones que ha hecho la ONU a nuestro país, y ha sido particularmente insistente el Comité de la ONU a nuestro informe respecto de avanzar hacia educación inclusiva. Si inyectamos de alguna manera mayor cantidad de recursos a través de la Ley 21.015 a establecimientos educacionales, particularmente educación especial, va a ser muy difícil avanzar posteriormente en una reforma más profunda y en una reflexión más profunda respecto del sistema educacional para personas con discapacidad en Chile. Entonces quisiéramos... Una modalidad puede ser la que ha planteado la senadora Muñoz Provost y Letelier, ¿verdad?, que es ampliar a otras organizaciones sociales que no solamente trabajen en temas de discapacidad en cuanto a lo laboral, sino también en cuanto a lo educacional. Creo que se pueden hacer otras aproximaciones, pero quisiera hacer una invitación a reconsiderar esta indicación por las consecuencias que pueda tener para las mismas personas con discapacidad. Y espero que esto se entienda realmente de que no es un interés creado de las organizaciones de la sociedad civil, porque de hecho todas las que somos organizaciones donatarias entendemos que hoy día el gran problema no es el financiamiento, sino que es el encontrar puestos de trabajo para las personas con discapacidad. Y una de las razones por las que no logramos hacerlo es porque las personas con discapacidad no tienen la cualificación que requieren, ya sea porque no han terminado su escolaridad o porque han egresado de escuelas especiales que no tienen homologación al currículum nacional. Por tanto, seguir perpetuando ese sistema con financiamiento de la Ley de Inclusión Laboral, quisiéramos que no fuera de esa forma. Muchas gracias, María José. Gracias, senadora. No sé, ¿qué más nos queda, Pilar? Presidenta, ¿puede dar la palabra a Roberto? Sí, si no hay problema. Roberto, sobre este punto, ¿no? Sí, sobre este punto, Presidenta, nosotros efectivamente formulamos una propuesta, la senadora Muñoz Proboste y el senador Letelier, una propuesta alternativa que, recogiendo los mismos propósitos que están planteados en su propuesta y en la del Ejecutivo, lo hacemos bajo el sistema de donaciones previsto en la letra B del artículo 157 ter. ¿Y por qué lo hacemos bajo esa modalidad? Porque lo hacemos amparado bajo el sistema de donaciones con fines sociales y públicos, digamos. Porque es un sistema de donaciones que está aprobado, que ha demostrado eficacia, y nos parece no conveniente generar un sistema de donaciones alternativo. La propuesta que se formuló, la propuesta alternativa, genera todo un sistema de donaciones distinto, digamos, al que estaba previsto en esta ley, lo que puede generar complejidades desde el punto de vista de su implementación, eventualmente de su control, y nos parece que mantenernos amparados y anclados en el sistema de donaciones sociales y públicas es un mucho mejor modelo, y además porque satisface probablemente lo que planteaba María José, que efectivamente no perpetúa o no, al menos no alimenta estos sistemas
sobre todo en el ámbito educacional, de segmentación, digámoslo, donde lo que necesitamos es avanzar hacia sistemas educativos mucho más integrados de las personas con discapacidad y no hacia modelos exclusivos de programas educacionales dedicados solo para personas con discapacidad. Por eso lo que hicimos fue, recogiendo las mismas propuestas, digamos, que estaban en la propuesta suya y que después fue recogida por el Ejecutivo, someterlas al sistema de donaciones sociales y públicas que ya estaban reguladas en la letra B del artículo 157 ter. Eso, Presidenta. Senador Galilea, sobre este punto o el anterior. Perdón. Quería volver 3 artículos atrás. No, es que es una pregunta a la María José, porque cuando ella habla críticamente de esta propuesta, me da la impresión de que va no tanto no se opone tanto a la donación a instituciones educacionales, sino que a aspectos de homologación, de criterios, no sé cómo decirlo, pero de que existan efectivamente las carreras que se hagan de una manera en que se sepa y que esté claro de que les sirven efectivamente a los discapacitados, que puedan estar integrados y que no los tengan como en una sala aparte. Me da la impresión de que va más a aspectos de pedagogía que de el hecho de la donación. Entonces, quería, Presidenta, a través suyo, preguntarle a la María José exactamente a dónde apunta, cuál es su objeción en este tema. María José, yo creo que es súper importante esta discusión para entender bien en el fondo. Está abierto, yo quiero solamente plantear eso. María José. Gracias, senadora, por el espacio. Efectivamente, senador Galilea, es como usted lo está planteando, en el sentido de que, solamente para tener un dato, Chile tiene la tasa más alta del mundo de escuelas, de matrícula en escuelas especiales en educación preescolar. Y tenemos la tasa más alta de la OCDE de escuelas especiales. Tenemos más de 2.000 escuelas especiales, que es una cantidad enorme en relación a nuestra demografía. Y lo que pasa con eso es que el sistema de educación especial no tiene homologación al currículum nacional. Por tanto, efectivamente, cuando salen las personas de las escuelas especiales, no tienen este cuarto medio rendido, que es una de las indicaciones que probablemente vamos a conversar un poquito más adelante. Por tanto, no pueden entrar al sistema de administración pública por los requerimientos del estatuto administrativo. Pero eso es solamente como la puntita del iceberg. Lo que pasa hoy día realmente, senador, es que es impresionante cómo las empresas realmente están haciendo esfuerzos para alcanzar el 1%. Efectivamente, hoy día tenemos una tasa de cumplimiento del 33,9% del 1% que establece la ley 21.015. Una de las razones muy importantes por las cuales las empresas no logran llenar sus vacantes con personas con discapacidad es porque las personas con discapacidad no tienen la cualificación para esos puestos. La razón por la cual no tienen esa cualificación es por nuestro sistema de educación segregado, ¿verdad?, en escuelas especiales, y también por la calidad de educación que se les da a las personas con discapacidad que no van a escuelas especiales, que van, por ejemplo, a programas de integración escolar en educación regular, pero que después, porque no hay accesibilidad, porque no hay programas, por miles de razones, no pueden entrar a institutos técnicos, no pueden entrar a universidades, etc. Entonces, ¿cuál es nuestra pretensión como sociedad civil? Que lo que va a pasar es que como la ley 21.015 es tan atractiva por la cantidad de plata, ¿verdad?, que mueve la ejecución alternativa, se nos va a llenar de planes exclusivos para personas con discapacidad. Entonces el instituto profesional, en vez de hacer el trabajo realmente de adaptar su infraestructura para que puedan entrar personas con discapacidad, de adaptar sus planes y programas para que personas con discapacidad puedan participar, va a generar un programa nuevamente para personas, por ejemplo, sordas. Quizás lo va a hacer con un intérprete de lengua de señas, lo va a hacer online,
las personas no van a ir al instituto, no van a compartir con sus compañeros y vamos a seguir en esta modalidad excluyente de la discapacidad, que es justamente lo que hoy día nos está impidiendo poder avanzar en inclusión laboral. Entonces, lo que nosotros proponemos es, entendiendo el espíritu, yo creo que esto lo ha dicho el subsecretario, la senadora Goich, todos, que realmente creo que todos aquí están con la mejor disposición para avanzar. Para nosotros que estamos todo el día en el terreno con personas con discapacidad, que conocemos de dentro cómo funciona el sistema, esta es una medida que puede ser de muy buena voluntad, de muy buen espíritu, y sin embargo puede producir consecuencias muy nefastas, porque lo que nosotros quisiéramos es que realmente hubiera una reflexión profunda respecto del, no en este espacio evidentemente, sino que en la Comisión de Educación, respecto del tema de educación de personas con discapacidad. Si al sistema de educación especial se le inyectan más recursos, va a ser muy difícil movilizar ese sistema hacia una transición hacia educación inclusiva. También hay un punto en esto que lo he aprendido de justamente, o sea, de las distintas fundaciones que trabajan, que es la importancia no solo de la educación, sino que del acompañamiento. Yo creo que lo planteé la vez pasada. Y si estamos pensando en que esta ley de inclusión se cumpla, o sea, se cumpla la cuota, pero sobre todo que sea una alternativa de trabajo con todo lo que significa eso para personas con discapacidad, creo que ese factor no es menor y que quizás deberíamos dejarlo consignado, que en el fondo ese acompañamiento no es solo adecuar el puesto de trabajo, que tenga la persona la capacitación para ese trabajo, sino también acompañarlo hasta que esté como consolidado en su rol. Y eso implica muchas veces un acompañamiento que no es solo de capacitación laboral, sino que más psicosocial, incluso a la familia, el acompañar en cosas cotidianas, desde hacer un trayecto, no sé, estoy pensando en esas cosas que habitualmente no están en lo que es un currículum de una escuela especial. Entonces, sí. Yo entiendo aquí la María José lo plantea, ellas se dedican a eso y eso lo plantea con mucha transparencia, ¿no? Pero cómo desde la ley nos hacemos cargo de que eso no falle, que a mí me parece que además es clave en que la empleabilidad perdure, ¿no? Y que es lo que busca esta ley, que no sea solamente cumplir con una cuota o lo que nos está pasando, que se paga la multa o se contratan a personas, se hace como que hay contrato nomás y se paga para estar dentro de la ley y evitar la sanción, sino que queremos a las personas trabajando efectivamente, aportando y generar ahí un espacio también con toda la dignidad que requiere. Entonces, eso lo planteo para la discusión porque creo que es parte de lo que nosotros tenemos que resolver ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos está faltando, esa pieza en el fondo, para que esos recursos efectivamente sirvan para que personas con discapacidad trabajen, vuelvo a decir con todo el sentido del término, ¿no? Con la complejidad que tiene. Sí. Sobre este tema, senadora Muñoz. Sí, presidenta, es que yo no puedo estar más de acuerdo con María José, porque ella apunta al tema del proceso. O sea, de hecho, nosotros estamos instalando normas, estamos instalando un guarismo, una cuota, que si con los números que ella nos entrega, que son un 33% del 1%, hoy día hace uso de esta normativa, quiere decir que hay como usted dice, un eslabón que está fallando, y justamente lo que ella apunta, o sea, tenemos que ir a procesos de formación, de educación, no excluyente, no desde la marginalidad de las personas, si no, no vamos a tener nunca individuos, mujeres y hombres puestos con instrumentos educativos, instrumentos de autoestima, de conocimiento para ir al mundo laboral. Entonces creo que es justamente la indicación que nosotros proponemos en el sentido de ampliar el destino de las donaciones, está en la línea que yo comparto plenamente con María José. Y es la indicación que creo, presidenta, podríamos conversar, puede que esté imperfecta, puede que tenga cuestiones que resolver, pero creo que hay que ponerlo en la mesa de conversación. Yo sugiero que en esta lógica que acordamos de la tarea de los asesores, que dentro de la semana busquen una redacción en que podamos refundir y que podamos sacar unánimemente, puede ser sentido. No sé si el senador Galilea estaba levantando la mano. Está silenciado, senador.
escuchando a la María José y a ustedes mismas, presidente, y la senadora Muñoz, yo creo que esta redacción tiene que ser enriquecida. O sea, cosa que los criterios de integración, de títulos homologables, grados homologables, etcétera, etcétera, estén contenidos acá como en la norma paraguas, a fin de que no pase esto que dice la María José, de que estamos llenos de escuelas especiales en todos los niveles de la educación, pero finalmente no entregan nada homologable ni reconocible y por lo tanto nadie puede postular a nada porque no aprendió algunas cosas, pero no tiene el grado. Así que a los asesores ahí tienen una buena tarea. Uh-huh. Bueno, sugiero que dejemos hasta aquí. Solamente decirles que lo que conversábamos al principio de la invitación de la OIT es miércoles, jueves y viernes de 9:30 a 11:30 la jornada que había quedado en consultar. Entonces, para que podamos revisar lo que acordamos en el fondo quienes participan y se comprometen. Y agradecerles a todos, agradecerle a ambos subsecretarios, el subsecretario Arap, el subsecretaria Candia, María José, ¿no es cierto?, a los asesores, al equipo y el director del Senadis. Creo que vamos avanzando y confiamos mucho, tenemos altas expectativas en el trabajo que puedan hacer nuestros asesores en conjunto con los del Ejecutivo. Así que, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, la levantamos.